Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Seguimos con la conferencia magistral de Sandra Lorenzano. Hola Mariana, hola Hola, a todos, ¿qué tal? buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Esta fiesta, pues eres la madrina de la fiesta del libro y la rosa a lo largo de los años. Nos da muchísimo gusto que sea tu conferencia, la conferencia inaugural. Sabemos que te conocen muchísimo, pero nos gustaría decir algunas palabras de tu semblanza, para que, si nos permites, y rápidamente pasaremos a tus palabras, que es lo que estamos esperando. Bueno, Sandra Lorenzano es narradora, poeta y ensayista, argenmex. Nació en Argentina y vive en México, es doctora en letras, académica de la UNAM, profesora de la Escuela de Española de Millbury College en Vermont, especialista en cultura y literatura latinoamericanos, tema sobre el cual ha publicado numerosos artículos en diversos libros, revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante más de 10 años, del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido subdirectora del Centro Cultural Tlatelolco, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural. Es evaluadora del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología. Ha sido académica invitada de diferentes proyectos en el Foro de Consultivo Científico y Tecnológico, miembro del Comité de Literatura del Fondo de Cultura Económica, así como del Consejo Directivo del Programa Universitario de Fomento a la Lectura. Actualmente trabaja también es asesora en la coordinación de género de la UNAM, recientemente iniciada. En fin, es coordinadora de numerosísimos libros y autora de numerosas novelas, por ejemplo, Fuga en Mi Menor y La Estirpe del Silencio. Y en octubre de 2019 se publicó su novela El Día que No Fue. Entre algunas cosas que mencionamos, mucho gusto estar contigo, Sandra, y te doy la palabra. Muchísimas gracias Mariana, hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Me encanta estar una vez más en la fiesta del libro y la rosa de Morelia. Es verdad que he ido varias veces y esta es una manera muy particular de celebrarlo. Quiero agradecer muchísimo, Mariana, esta invitación. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Coordinación de Humanidades, a Guadalupe Valencia, a la Coordinación de Difusión Cultural, Jorge Volpi, a Socorro Venegas, y a todos, por supuesto, a la Inés Morelia. Y esto finalmente es más allá de la virtualidad o no, es el mundo que estamos buscando, un mundo de colaboración, un mundo solidario, un mundo donde no nos detenemos, ¿no? Dicen, la UNAM no se detiene, los libros tampoco se detienen, la cultura no se detiene, y aquí estamos, compartiendo con muchísima gente que quizás en otras circunstancias no hubiera podido sumarse a la celebración. Vamos a ver si la ley de Murphy hoy no se cumple, porque yo tengo que compartir un PowerPoint. Mateo, maravilloso, gracias a todo el equipo del Audir. Mateo me enseñó cómo. Ustedes me van a decir, por favor, si lo ven. Perfecto. Entonces, si me lo permiten, yo voy a ir leyendo y vamos a ir viendo esto. Supongo que me pueden ver ahí en un cuadrito, no lo sé, pero aquí estoy. Y antes de empezar propiamente con esta charla, primero quiero leer un epígrafe que es de Aidan Chambers, el especialista británico en literatura, sobre todo infantil y juvenil, en promoción de la lectura, que dice, hay personas a las que no les gusta leer, pero no he encontrado a nadie a quien no le guste que le cuenten historias. Entonces, sobre eso nos vamos a ir. Y antes de empezar, decía, me gustaría contarles, a ver qué me dice, ahí está. Me gustaría contarles un poco, retomando lo que decía Mariana y lo que decía la doctora Guadalupe Valencia,
por qué las epopeyas de paz, de dónde viene. Y empiezo así. Fíjense, un anciano, bueno, un anciano cierra los ojos y piensa. Solo un ángel puede escuchar sus pensamientos, como el ángel aquel de la tradición judía cuyo beso, recibido en el momento de nuestro nacimiento, se lleva todo el conocimiento y toda la sabiduría con que llegamos al mundo. Nacemos entonces solos, inermes, frágiles, ignorantes de nuestra ignorancia, pero imbuidos de profunda curiosidad. O como aquel ángel de la historia de Walter Benjamin, el que tomó el filósofo alemán inspirándose en este cuadro que estamos viendo de Paul Klee, que allí donde nosotros vemos, ¿se acuerdan? Una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, ruina amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán, dice Walter Benjamin, es lo que nosotros llamamos progreso. Esta es la tesis 10ª de filosofía de la historia, una tesis a la que realmente habría que volver en este momento y repensarla. Un ángel al comienzo de la vida, otro o quizás el mismo al final en el momento último de la catástrofe. Es el ángel que hoy, en esta escena que he elegido para compartir con ustedes, escucha lo que un anciano piensa. Ese anciano que vemos en la foto es Homero perdido en una ciudad herida por un muro. Y fíjense lo que dice: el mundo parece perderse en la penumbra, pero yo narro como al principio de los tiempos. Mis protagonistas ya no son los guerreros y reyes, sino las cosas de la paz. Pero nadie ha logrado aún entonar una epopeya de la paz. ¿Qué tiene la paz como para no entusiasmar a la larga y que casi no se pueda narrar sobre ella? ¿Debo rendirme ahora?, continuó Homero. Si me doy por vencido, la humanidad perderá quien cuenta las historias. Y una vez que la humanidad lo haya perdido, también habrá perdido su infancia. Hasta aquí es la cita y, por supuesto, la escena pertenece a la maravillosa película de Wim Wenders, Las alas del deseo. Una de las películas que me han acompañado a lo largo de la vida y a la que vuelvo, como se vuelve a un sitio amado, como vuelvo a esta fiesta del libro y la rosa de Morelia. Narrar, contar, cantar para construir entre todos una epopeya de paz. El cineasta alemán hace, quizás ustedes lo compartan conmigo, uno de los films más bellos e inteligentes sobre el amor y la memoria. El poeta, como el niño, se hará las preguntas por el sentido, por el universo, por su propio ser. Por eso comienza con estas frases que son de un poema que un niño recita. ¿Por qué soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y no allá? ¿Cuándo comenzó el tiempo y dónde termina el espacio? En las historias que guardan los libros en la infancia, es allí donde quizás estén las salidas del laberinto del dolor, del desamparo y la desmemoria. Sigo pensando hoy, en pleno siglo XXI, en plena pandemia, que la palabra literaria nos transforma. La que está en los libros, pero también la que está en la oralidad, la de los arrullos, la de los cuentos que pasan de boca en boca y de generación en generación. En ella se entretejen lo individual y lo colectivo, la estética y la ética, la memoria y el futuro.
nuestras miradas y nuestros deseos. Y ahora sí empiezo con esta foto. Lo anterior era una introducción para entender el sentido del título y qué estamos buscando en esta fiesta. Y esta foto, voy a esta foto porque quiero compartir con ustedes un texto al que también vuelvo siempre, como vuelvo a la película de Wenders, y que es uno de mis textos favoritos de José Saramago. Se trata del discurso que leyó al recibir el premio Nobel. Allí en un fragmento dice lo siguiente: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando a pastar la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Ahí están los abuelos de Saramago en esta otra foto. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos. Gracias al abuelo Jerónimo, el pequeño José aprendió a amar el canto de los pájaros, el secreto de los sueños y las palabras. Todo ello formaba la semilla de las inagotables historias que él le contaba, el incansable rumor de memorias, la llama Saramago. La humildad con que agradecían la vida que les había tocado vivir, a pesar de su dureza y rigor, fue la fuente de sabiduría en la que abrevó el nieto. El abuelo Jerónimo, al presentir que la muerte venía a buscarlo, y esta es la escena que más me conmueve, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Esta historia tan dulce y tan conmovedora, tan entrañable, me ha hecho pensar en estas fechas de pandemia y encierro, porque trae a cuento dos cosas en las que vale la pena detenernos. Primero, la relación con la naturaleza. No hace falta que lo diga ahora, y mucho menos hablando con las sedes de la UNAM en Morelia, que son especialistas en esto, pero sobre la explotación desmedida que hemos hecho los seres humanos de la tierra y la naturaleza. En gran parte eso tiene que ver con los horrores que estamos viviendo. Y la segunda cosa en la que me gustaría detenerme es en la relación de la escritura de los libros, con la oralidad. A veces se nos olvida que aquello que escuchamos de niños es la entrada para descubrir la belleza de las palabras. Porque finalmente la literatura no es sino eso, una puerta para acercarnos a la belleza de las palabras y disfrutarla, hacerla parte de nuestra vida. Pienso, por ejemplo, en los arrullos. Es en ellos donde encontramos la primera relación entre el ritmo, las palabras y la calidez de los brazos que nos cobijan. O pienso en los chavos que hacen rap y hip hop en las esquinas, o en las señoras que se cuentan historias mientras lavan en el río, como en la última película de Almodóvar. A veces ni siquiera hacen falta palabras, como los mensajes que se dejaban los indígenas a los que hacían trabajar en la construcción de las iglesias barrocas, esos maravillosos ángeles viscos que cantaban como nuestros músicos de hoy ante el coronavirus: resistiré. Era una forma de resistencia. O los bordados de las mujeres, que cuentan más historias de los que somos capaces de leer. Bordan, tejen, construyen, pintan mensajes para la paz. Escribió el autor de Mali, Amadou Hampâté Bâ, dice: en África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Toda una biblioteca desaparece sin necesidad de que las llamas acaben con el papel. Algo similar podríamos pensar con respecto a nuestras culturas tradicionales, otra de las especialidades de Morelia, de la UNAM. La destrucción de una biblioteca, como la quema de libros,
como esas muertes que llevan consigo la tradición oral, son un atentado en contra de la memoria de la humanidad. En los libros, en las palabras, está lo que somos, lo que hemos sido, lo que hemos soñado ser. Tengo que reconocer que las escenas que tienen que ver con libros y bibliotecas me emocionan especialmente. ¿Será que vengo de una historia de autoritarismos, enemigos de la lectura? ¿Será que vengo de un país donde las prohibiciones se sucedieron a lo largo de los años? Que vi cómo mis padres y muchos de sus amigos, para salvar la vida de sus familias, debían enterrar libros o quemarlos o tirarlos al río. ¿Será que los vi llorar por eso? ¿Será que siempre hubo libros escondidos en mi casa porque eran un riesgo para todos nosotros? ¿O será simplemente porque en y con los libros he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida? Y me paso ahora a una pregunta que ya inquietaba a Hölderlin y que no deja de inquietarnos hoy. ¿Para qué poetas en tiempos de penurias?, decía en uno de sus poemas. ¿Para qué poetas cuando el mapa de América Latina, que es el lugar desde el que siempre hablo, pareciera ser ese fulgor de sangre, ese aire desgarrado, esos huesos sembrados en tierra de nadie, arrebatados a su nombre y a su historia, como escribe David Huerta en su poema sobre Ciudad Juárez? Entre el muro de Donald Trump en un extremo del continente y la violencia contra los mapuches en el otro, se despliega el abanico de nuestros horrores: pobreza, injusticia, autoritarismo, narcotráfico, feminicidios. La terrible desigualdad que caracteriza nuestra realidad es el caldo de cultivo de las infinitas violencias que enfrentamos, norte y sur. ¿Cuál es el norte en este marasmo de cuerpos arrancados a la vida? ¿Dónde está el sur? Sabemos que no hablamos de geografía, hablamos de versos y de dolores. Como escribió el gran poeta chileno Vicente Huidobro, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Todos somos sur, los migrantes, los desplazados, los mutilados, los secuestrados, los que perdieron su tierra, los que perdieron hermanos, los que viven en chabolas, en ciudades perdidas, en villas miseria. El margen es aquí nuestro centro. El margen es nuestro sur. Elegimos ese rostro, el del sur, el del margen. Lo reivindicamos, porque el margen puede ser también la posibilidad de pensar en otros modos de construir la paz y sus íntimas epopeyas, con las heridas y las cicatrices que nos marcan la piel y la lengua. ¿Para qué poetas en tiempos de penurias, entonces? Quizás habría que responder con otra pregunta, que me encanta, la que hace el poeta colombiano Juan Manuel Roca. Él dice, ¿para qué poetas en tiempos que no sean de penurias? ¿Qué utilidad entonces tiene la poesía?, nos preguntamos. Y aquí voy a una cita que muchos de ustedes me han escuchado, que es esta maravillosa cita del pensador italiano Nuccio Ordine, que dice: si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí mismo, de sí misma y de la vida. Genial, ¿no? Mucho Ordine. Y ahí, en eso que no podemos dejar morir, tenemos que decirlo acaso, está la poesía. El puro desperdicio, el exceso, aquello que no puede ser domesticado, ni catalogado, ni clasificado.
deseo, pulsión. ¿Se acuerdan de la canción de Chico Buarque, que por cierto el día 25 recibirá el premio Camões, el premio más importante que se da a la literatura en lengua portuguesa? La canción que dice, oh, ¿qué será, qué será? Bueno, eso es lo que queda, el puro desperdicio, el exceso, el deseo, lo que desestabiliza centros y periferias, lo que se dice incansablemente a sí mismo para poder nombrar lo que le rodea. Palabra ajena a las leyes del intercambio, palabra nómade, palabra que fluye entre el placer y el dolor. ¿Cómo detenernos? ¿Cómo dejar que el dolor de los demás, como lo llama Susan Sontag, deje su huella en nuestra piel si no es a través de la poesía? Sigo preguntándome cómo construir estas epopeyas de paz. Apropiarnos de las palabras nos permite explicarnos el mundo, apropiarnos de la creatividad, del juego, del desafío que traen consigo, del ritmo y la memoria. Por eso, como a muchos de ustedes, no me interesan las campañas oficiales de lee 10 minutos por día, de memoria, seguramente en la memoria de muchos de ustedes, o lee 5 libros durante el año escolar, son campañas que se plantean en todos nuestros países, sino que me interesa que la literatura les muestre a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, pero también a las mujeres, a los hombres y a los ancianos, la capacidad disruptora de la palabra literaria, la capacidad de transgresión y de rebelión. Si logramos transmitir esto, se acercarán por sí mismos a los libros. Para que ello suceda, claro, hay que dejar los libros a su alcance. Así el azar y la curiosidad harán lo demás. El encuentro sucederá como sucede en momentos mágicos, el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección, para decirlo parafraseando a André Breton, que a su vez parafraseó a Lautréamont. Pero permítanme volver a la oralidad y al origen de nuestra relación con la poesía. Permítanme volver a los arrullos, a ese ritmo que sigue el ritmo del corazón y cuyo único verdadero sentido es tranquilizar al bebé. No te preocupes, parece decir quien arrulla, todo va a estar bien. Pupum, 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 sístole, diástole. ¿Qué no daría una a esta altura de la vida porque llegara nuestra madre a decirnos, no te preocupes, todo va a estar bien? Arrorro mi niña, arrorro mi sol. Cuando yo no estoy en versión telemática, sino en persona, le pido a la gente que nos acompaña, y a lo mejor ustedes lo pueden hacer ahora y mandarlo al chat o al Facebook, que me cuenten cuáles son sus arrullos. Y tenemos ya una colección de arrullos maravillosos, italianos, españoles, portugueses. Por favor, súmense, y de América Latina, claro, indígenas, mándennos sus arrullos. Ese era el mío, sigue siendo el mío. En fin, todo esto para decir que la poesía no es lo ajeno, lo lejano, lo difícil. No hay torre de marfil ni castillo inexpugnable. La poesía son esos arrullos, las plegarias, las rimas infantiles. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Después vienen los juegos, las canciones, el descubrimiento de una misma y de las otras, de los otros, de los cuerpos, del deseo, a veces, claro, también de la tristeza, de la incertidumbre, del dolor, pero la poesía está siempre. Palabra que llega por lo que dice, pero también por lo que no dice, dice María Teresa Andrueto, esa gran escritora argentina que inauguró el Congreso de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba. Por lo que no dice, por lo que nos dice y por lo que dice de nosotros, todo lo cual facilita el camino al asombro,
la conmoción, el descubrimiento de lo humano particular, mundos imaginarios que dejan surgir lo que cada uno trae como texto interior. Escuchen eso, como texto interior, eso es muy lindo, y permiten compartir los textomundos personales con los textomundos de los otros. Posibilidad de hacer un impas, de sortear por un momento la pesada flecha de lo real que indefectiblemente nos atraviesa para imaginar otros derroteros humanos. Así, el asombro, la conmoción y la posibilidad entonces de que a partir de ese estado entremos al mundo de los otros, de las otras, de los otros, aunque a algunos no les gusta que lo digamos así. La palabra poética es un camino privilegiado para llegar a la empatía. Y si no es para eso, para sentirnos y sentir a los demás, para ser capaces de ponernos en su piel, ¿para qué serviría todo esto de lo que estamos hablando? La poesía nos regresa, y cuando digo poesía no estoy hablando necesariamente de un género, sino de una forma de comunicar. La poesía nos regresa a los pocos elementos esenciales que nos permiten tener los pies en la tierra, el cuerpo abierto hacia los demás y la mirada hacia lo que está más allá de nosotros. Llámenlo trascendencia, infinito, inconsciente, humanidad toda. Y en esa línea de la poesía verdadera, porque también hay que reconocer que hay mercaderes de la palabra que nada tienen que ver con lo que nos interesa, el eje es siempre la ética. La ética entendida como desinterés, como la necesidad impostergable de ponernos en el lugar del otro, de ser responsables del otro, de la otra. Subrayo entonces la palabra ética. La subrayamos acá aunque ustedes no lo vean. La pongo en luces de neón porque es el primer concepto que fundamenta nuestra preocupación por la palabra literaria. En este sentido, entiendo la relación entre poesía y política, lo político de lo poético. El gran escritor israelí Amos Oz, cuyo pequeño y valiente libro que se llama Contra el fanatismo debería ser lectura obligatoria en todas las escuelas y universidades del mundo, escribió esta frase que están viendo: si se deja de lado la poesía, triunfará el mal. No se imaginan las ganas que tengo, ahora que podamos salir del encierro, de ir a grafitear todas las paredes de las ciudades con esa frase: si se deja de lado la poesía, triunfará el mal. Y ahora quisiera detenerme un momento en el tema de los jóvenes. Sí, ustedes, chicas, chicos que nos están viendo, quizás escuchando, ojalá sí sea, nuestros estudiantes, nuestros compañeros de lucha, de camino, de trabajo, los que nos enseñan, como decía la doctora Guadalupe Valencia, citando el artículo, los que nos están enseñando por dónde hay que ir y cómo hay que caminar. Esta parte va dedicada especialmente a todas y a todos ustedes. Y lo hago porque fundamentalmente hacia ustedes, por ustedes, para ustedes, está dirigido nuestro trabajo universitario, nuestro trabajo creativo, nuestro trabajo que intentamos que sea lo más ético justamente posible. Y me pregunto entonces, frente a esta imagen maravillosa de una de las marchas de nuestro país, ¿quiénes son los jóvenes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de jóvenes? ¿Qué tiene en común un chico de 13 o 14 años que viaja solo hacia la frontera norte de México, como vimos al inicio con una de las imágenes de La Jaula de Oro, de la maravillosa película La Jaula de Oro? ¿Qué tiene en común entonces ese chico a bordo del tren de la muerte llamado La Bestia, con un treintañero un tanto yuppie que se divierte en los bares de moda en Bogotá o en Buenos Aires,
o en Madrid, pero vive aún en casa de sus padres. O con una adolescente embarazada de la Sierra Tarahumara, o con un estudiante de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Sin duda podemos pensar, como hacen las instituciones oficiales, en un corte etario. La ONU, por ejemplo, considera jóvenes a quienes tienen entre 15 y 24 años. Y esto dejaría como niños a los menores de 15, algo complicado en nuestro país, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define la adolescencia, que es el concepto que ellos prefieren, como el periodo de crecimiento y desarrollo humano, los estoy citando, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Para nuestro propio mexicano, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el que tan atinadamente dirige el doctor Ricardo Bucio, los adolescentes serían aquellos que tienen entre 12 y 17 años. Como ven, no hay demasiado acuerdo, pero sea cual sea el límite de edad, sin duda la pregunta por los y las jóvenes hoy adquiere un carácter de urgencia por diversas razones, como lo dice la antropóloga especialista en jóvenes, Rosana Reguillo. Los datos y los indicadores a mano dan cuenta de un complejo, doloroso y difícil horizonte para millones de jóvenes que deben lidiar con un sistema que los excluye, los criminaliza y se muestra torpe, autoritario, pero fundamentalmente ciego, sordo y mudo ante lo que significa ser joven en esta sociedad sacudida por recurrentes crisis. En nuestros países se habla incluso de juvenicidio. Tendríamos que preguntarnos entonces nuevamente qué significa ser joven hoy. ¿Cuáles son los territorios, los deseos, los miedos, las apuestas, las alianzas, las prácticas en las que se despliegan sus anhelos? ¿Cómo nos aproximamos a una comprensión respetuosa de los universos en los que emergen nuevas culturas organizativas, comunicativas, políticas, a través de las cuales millones de jóvenes buscan incorporarse de formas alternas a las que les propone un sistema injusto e inequitativo? Las desigualdades se han agudizado en las últimas décadas y el concepto de futuro parece haber dejado de tener sentido. El adelgazamiento de los estados, con el consecuente impacto en políticas sociales y educativas, y qué podemos decir hoy en esta situación en la que estamos viviendo, la inequidad brutal, por ejemplo, en el sistema de salud. La crisis del mundo del trabajo y la brecha digital que ha condenado a millones de jóvenes a un nuevo analfabetismo, aunado al enaltecimiento del consumo como valor central, han suscitado diversas respuestas. Si no partimos de profundizar en qué significan estos contextos de inseguridad, de precarización, de desarticulación de las subjetividades, de falta de horizontes, hablar de educación, de creatividad, de lectura para jóvenes, es poco lo que podremos lograr. Y eso va fundamentalmente para mis amigas, amigos y colegas del mundo universitario. Centrémonos un poco en los jóvenes que viven mayor marginalidad, los migrantes, los indígenas, los desplazados, los excluidos de la educación y el trabajo. Según el Banco Mundial, en América Latina son 20 millones de jóvenes los que están en esta situación. El perfil del llamado Nini, mexicano y latinoamericano, tiene entre 19 y 24 años, vive en las ciudades y no terminó el bachillerato. Las mujeres, escuchen esto, las mujeres representan 2/3 de esta población de marginados, 2/3, y por supuesto sometidas a violencias de todo tipo. Es entonces cuando la cultura quizás pueda convertirse en el territorio más fértil, propicio
esperanzador y eficaz para encarar el desafío de las nuevas epopeyas de paz. Hay hermosos ejemplos de lectura con jóvenes marginados, olvidados, lastimados, que recuperan la capacidad de reconocer el mundo y reconocerse a sí mismos en él a través de la palabra poética. Fíjense esta belleza de cita de Michel Petit, una de las grandes especialistas en promoción de la lectura, antropóloga de origen y que además ha trabajado, es francesa, pero ha trabajado muchísimo en Colombia, uno de los países donde los ejemplos de trabajo de lectura con jóvenes desplazados y marginados por la violencia ha sido más deslumbrante. Pero escuchen esta cita, dice así: todos los vivíparos tienen su guarida y todos los humanos necesitan el refugio de una cultura, aún más cuando su guarida está dañada. Un libro es una oportunidad para construir su choza en la jungla, para sustituir un poco el caos por el orden, una oportunidad para construir casas de lenguaje, para interponer entre lo real y el ser toda una red de palabras, conocimientos, historias, imágenes, fantasías, sin las cuales el mundo sería hostil e inhabitable. Hasta ahí Michel Petit. Y entre los ejemplos que quiero mencionar de lectura con jóvenes marginados, además de todos los que podemos citar en América Latina, pero que ahora me voy a saltar una parte, es el que se realiza con los jóvenes migrantes africanos en Lampedusa, en Italia. Y este es un proyecto de IBI, fabuloso. IBI es esta asociación de apoyo a la lectura que se creó después de la Segunda Guerra en Gran Bretaña. Y fíjense que trabajan sobre todo con los llamados libros álbum o libros silenciosos. Y este es uno de los ejemplos que a mí más me gusta de estos libros álbum. Esta es una traducción al español, pero por supuesto la traducción es del título, es de Chantan. Es un libro ilustrado, ahí les puse una de las ilustraciones, no necesita que la expliquemos. Y qué importante es esto, considerando que la imposición de una lengua o de una política de la lengua es un acto de poder. Y esto resulta más evidente en los migrantes, el poder de nombrar las cosas. La lectura de imágenes aparece así como un primer paso menos agresivo en este acercamiento a los países de acogida o a las ciudades de acogida, podríamos decir, en esta Ciudad de México, donde se hablan cerca de 60 lenguas indígenas en la ciudad. Algo similar se está haciendo en México a través del proyecto Leer con Migrantes, que ahora me voy a saltar. Pero retomo a Aidan Chambers. ¿Se acuerdan el epígrafe ese con el que empezamos? Donde dice, hay personas a las que no les gusta leer, pero no he encontrado a alguien que no le guste que le cuenten historias. Eso está en su libro El ambiente de la lectura. Y esta fascinación por escuchar historias que viene de aquellos primeros círculos que se hacían en torno al más anciano, aquel que guardaba la memoria de la tribu y que hacía un relato en que lo histórico y lo mítico se sumaban y confundían, dando cálida pertenencia a quienes escuchaban, dibujando los caminos de la identidad individual y colectiva. Contaban las historias, la memoria de la tribu. O el otro modelo de narrador, que es el narrador viajero, el que llegaba de lejos, que había viajado y contaba lo que había visto en otras latitudes, como Marco Polo, que sale, viaja y al regresar lo cuenta. En prosa o en verso, como los juglares o rapsodas, las historias entretejen los lazos de la comunidad, permiten ordenar el mundo cercano y el lejano, los recuerdos y los afectos, así desde el principio de los tiempos. Y aquí pondría otra palabra con luces de neón,
escuchar. Para mí el verbo escuchar es uno de los verbos clave, quizás el más importante si hablamos de construcción de paz. Somos sociedades que no escuchan, que han olvidado la importancia de la escucha, una importancia directamente proporcional a la importancia que le demos al otro, a la otra, a los posibles interlocutores. ¿Cómo, si no escuchamos, podemos hablar de diálogos? Y me gusta contar en este tema, y ustedes me dirán si todavía tengo unos minutos para seguir, una historia que tuvo lugar en Chiapas, en la zona zapatista, en los primeros meses del levantamiento del 1 de enero de 1994. La relata la antropóloga Alejandra Moreno Toscano y dice así: le pedimos que escribiera en su idioma, hemos venido a dialogar. No, dijo, en idioma indígena no existe esa palabra, dialogar. Entonces, ¿cómo se dice?, le preguntó la antropóloga. Se dice, vámonos a poner a platicar, a ver si con la palabra de cada quien se hace una palabra común. Difícil que podamos construir nuevas epopeyas de paz sin escuchar y sin buscar construir esa palabra común. ¿Cómo podríamos dialogar si no? Pero sobre todo, ¿cómo podríamos reconocernos en el otro, en nuestro interlocutor, si no lo conocemos? La escucha es por eso el primer término que asocio a la ética de la que hablábamos hace algunos momentos. Es solo desde ahí que podemos hacer comunidad, una más de las palabras que quisiera que subrayáramos y volviéramos a subrayar. De lo íntimo a lo colectivo. No puede ser otra la epopeya de paz de nuestros nuevos Homeros. Fíjense que dice el escritor portugués Mia Couto que en África sigue siendo fundamental el dominio de la oralidad. La gente no solo aprende a escuchar historias, sino también a contarlas. Incluso los debates parlamentarios, por ejemplo en Mozambique, país donde él vive, se verá, si presenciamos uno, que es muy frecuente que los políticos cuenten historias para fundamentar sus argumentos. Las ideas en África se defienden, como en nuestros grupos tradicionales, con historias, contándolas. En Europa, dice Mia Couto, se defienden con la lógica cartesiana de lo escrito, con ideas y amenazas y miedos y mentiras. Traigo a colación este párrafo porque tengo la sensación de que algo similar ocurre con nuestros jóvenes, es decir, que hacen, sin considerarlo como tal, una revaloración de la palabra literaria, de la palabra poética, y ojalá me lo cuenten a través de mensajes, a través de la oralidad. El lugar común dice, ya lo decía la doctora Guadalupe, que los jóvenes no leen, pero pareciera que por las estadísticas que los adultos que tanto lamentan o dicen lamentar esa realidad juvenil, tampoco lo hacen demasiado. De acuerdo con los resultados del módulo sobre lectura, México, del INEGI, 42 de cada 100 personas mayores de 18 años leyeron al menos un libro en el último año. Menos que en 2015. Y en general los mexicanos leen 3.3 libros al año. Entonces, revaloremos la oralidad y escuchemos lo que están diciendo los jóvenes. Desde una cierta soberbia que entroniza la escritura por encima de la oralidad, olvidamos que esa literatura oral es fundamental en todas nuestras culturas tradicionales. Y olvidamos además, lo que es peor, que en tanto latinoamericanos somos hijos de la mezcla entre esas dos culturas. En eso que la crítica llama el grado cero de las literaturas heterogéneas, como lo dijo el crítico peruano Antonio Cornejo Polar, o más fácilmente el diálogo de Cajamarca, en el que aparece por primera vez en nuestra historia y está el libro de Guamán Poma de Ayala. De manera literaria, ese enfrentamiento representado en el relato por el encuentro
entre el Inca Atahualpa y Francisco Pizarro. En la escena narrada, Pizarro le exige a Atahualpa que renuncie a su religión y confíe en él, comillas, no sé si me están viendo, así que hago el signo, pero no sé si lo ven, en el único Dios verdadero. Y para ello le da un ejemplar de la Biblia, subrayando que ese libro, comillas, dice la verdad. Atahualpa lo toma y se lo acerca al oído. Al no escuchar nada, lo tira al tiempo que dice: a mí no me dice nada este libro. Guamán Poma de Ayala relata este episodio en su nueva crónica y buen gobierno, que escribió entre 1600 y 1615, haciendo énfasis en el desencuentro, que parece que seguimos viviendo hoy, entre dos visiones de mundo representadas en términos de comunicación, la oralidad y la escritura. Y cierra la descripción del cuadro contando que, ante el rechazo de la palabra divina, ese aventar la Biblia lejos porque él no escuchó que le hablara, comenzaron los españoles a matar indios como hormigas. Seguimos. En esta edad y en estos tiempos de crisis, de reconocimiento, lo esencial es la elaboración del sentido, la posibilidad de construir un espacio otro, un tiempo otro, un lenguaje otro, para dejar a los jóvenes margen de maniobra que les permita simbolizar una verdad interior secreta, que les dé la opción de darle forma a su experiencia y descubrirse, y algunas veces poder reparar alguna cosa rota en su interior al relacionar la lectura con su propia historia o con la de otros. Hay quienes, frente al papel creciente del mercado y la exigencia transformada en valor de tener en vez de ser, se refugian en nuevas formas de socialidad que los protegen de esta demanda de constituirse a través del consumo y de formas estéticas masivas. Y ahí están, por ejemplo, por eso puse esta imagen, el rap, el hip hop, el spoken word, entre otras formas nuevas de la poesía oral. Hoy vamos a tener aquí mismo en la Fiesta del Libro y la Rosa algo de repentismo que tiene que ver con esto. El rock indígena, poesía hecha en las calles, poesía que forma comunidad. Cualquiera que haya estado en un slam, los concursos de improvisación poética de la llamada escena del hip hop, ha podido sentir la fuerza de la construcción comunitaria. Cuando decimos frases como los jóvenes no leen, ¿qué queremos decir? Cuando a muchos de los que nos rodean los vemos todo el día con la mirada clavada en una pantalla. Para muchos es esta relación con la tecnología la que se vincula con la construcción de nuevas identidades juveniles. Un dispositivo que arma, forma y da sentido a su vida y a sus prácticas. Cada vez más poetas, de estos poetas de la pantalla o de la calle o de la oralidad, dejan de lado la actitud solemne. La oralidad como experiencia colectiva se ha consolidado y esto se ha vuelto irreverencia. Es imposible uniformar estas nuevas propuestas poéticas, entre las cuales incluyo, por supuesto, también los grafitis poéticos. Encontramos diverso tipo de poesía en su búsqueda de caminos de ruptura. Y me quedan 2 minutos, leo la última página. Lo cierto es que están pasando cosas más que interesantes que no podemos ignorar. Los reclamos juveniles, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de arte, las protestas. Tenemos que ser sensibles y abrir nuestra escucha a todo esto. Ante el neoliberalismo más feroz llevado al diseño de las cabezas de nuestros chicos y chicas, mucho de todo este nuevo panorama poético que se mueve por fuera de los grandes grupos editoriales parece querer decir, junto con Montaigne, imagínense, no queremos cabezas bien llenas para nuestros jóvenes, sino cabezas bien hechas. No estoy diciendo, por supuesto, que esto sustituye nuestro modo de considerar y de acercarnos a la literatura.
no sustituye nuestras bibliotecas, no sustituye la conmoción de un grupo de chicos desplazados en Colombia ante la belleza de los versos de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que alguien les lee. No sustituye la emoción de los niños al escuchar el cuento La peor señora del mundo de Pancho Hinojosa, ni el sacudimiento que provoca Balún Canán de Rosario Castellanos, leído ante un grupo de chicas de la selva lacandona. No sustituye, sino que suma. Suma, y esa suma nos desafía. No cánones inamovibles. Esto es literatura, esto no, esto es cultura, esto no. Parece querer dictar la eterna reina de corazones de Alicia, sino un campo cada vez más flexible, más incluyente, más respetuoso de las diferencias, de las diversidades de todo tipo, que en última instancia nos enriquece a todas y a todos. Ante un mundo en el cual tenemos que dar prueba de rentabilidad inmediata, cosa prácticamente imposible en el campo de las humanidades, los jóvenes, las jóvenes defienden como Nuccio Ordine la utilidad de lo inútil. Proponen el desacomodo, lo menor en tanto desafío a la norma, las fisuras de los discursos hegemónicos, no respuestas, sino preguntas constantes. Escuchémoslos, porque la construcción de esta epopeya de paz que buscamos tiene que ser con ellas y con ellos. Tiene que ser con todos, con las mujeres, con los migrantes, con los indígenas, con las disidencias sexuales, con los que leen, con los que cantan, con los que investigan, no restando, sino sumando las voces de todas, las voces de todos, las voces de los que nunca han cabido tampoco en el todas y en el todos. Cambiemos esta palabra, todas, todos, hagámosla cada vez más amplia. Solamente así podremos seguir construyendo paz. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Nos ha dado mucho gusto tenerte en en la fiesta del libro y la rosa, así que pues estas reflexiones que haces, sobre todo, ojalá que todos los jóvenes nos estén escuchando, los estudiantes que tanto nos han ayudado para esta fiesta, y bueno, las reflexiones sobre cómo la palabra puede transformar y cómo hacer y construir estas epopeyas de paz que decías, cómo tejer con palabras como has tejido tú. Tantas cosas no se puede resumir, pero que es importante reflexionar. Así que, pues, te agradecemos muchísimo y queríamos decirte que, bueno, ha sido todo un honor que estuvieras aquí y vamos a pasar entonces, nos están esperando Francisco Hinojoso, Fernando Llano, con la presentación de Los Niños Perdidos. Muchísimas gracias. No sé si quieras decirle algún comentario, han estado... Simplemente agradecerte a ti, Mariana, agradecer a la UDIR, a la Inés, a la maravillosa UNAM, que es la casa de todos y de todas, y espero no haber sido demasiado larga o aburrida, pero ha sido un honor poder estar aquí con ustedes, y nos quedamos, por supuesto, nos quedamos viendo y escuchando todo lo que sigue. Feliz fiesta del libro y la rosa. Gracias, Mariana. Muchas gracias y seguimos entonces en la fiesta y seguimos llevando hasta sus casas para que sigamos pensando con las palabras. Un abrazo, Sandra, gracias. Abrazos.